Qué interesante lo que nos explica, profesora, porque teóricamente ya sabemos que si queremos que este concepto como tal, relaciones públicas, sea entendido por todos de la misma manera, si sea en Latinoamérica, en Europa y en otros países, pues definitivamente desde las escuelas, desde las universidades, es que se debe fomentar eso, ¿no? Si no va a existir este desconocimiento. Y también desde las organizaciones. Ahora, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que tendrían las organizaciones de contar con profesionales en relaciones públicas? Yo te diría que son muchos, Muchos. muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que esa comunicación deja de ser una comunicación informal y sea una comunicación formal. Formal, planificada, con objetivo, con estrategia y con finalidad. Segundo, una actividad de relaciones públicas que yo considero una de las más importantes es el mapeo de los públicos. Y es muy común, tú puedes preguntar a profesionales que están en el mercado si tienen un mapa de sus stakeholders y muchos comunicadores te miran como si tú estuvieras preguntando algo Totalmente, exacto, totalmente diferente, desconocido. Exatamente. Quando classificamos e por importância os públicos, temos segurança para quem ou quienes vamos falar e como devemos falar. E qual é a importância desses públicos para a empresa. Por exemplo, terceiro, um público que normalmente na América Latina não damos muita atenção e que em Europa e nos Estados Unidos están entre los primeros, son los activistas o públicos de presión. Cuando hay una huelga, es el momento en que nosotros miramos por la ventana y decimos, mira, hay un grupo de activistas que están en contra a mi organización. Entonces, eso tiene que ser un trabajo proactivo. Yo no necesito de una huelga, yo no necesito de una manifestación de activistas. Yo, antes que ocurra, yo me voy a acercar a esos activistas, preguntar a ellos cuáles son sus motivos, cuáles son sus necesidades, e inclusive explicar a ellos mi organización. Llevar estas personas a mi organización, porque muchas veces el concepto que los activistas tienen de mi organización está equivocado y yo tapo los ojos. No, yo tengo que trabajar con ellos antes que los problemas vengan, antes que las crisis vengan a afectar la reputación de la organización. Número 4, las relaciones públicas hoy en día tienen una función mucho más importante que poner en marcha instrumentos como el video, el boletín, la organización de un evento. Más importante que eso es que el comunicador, el relacionista público, sea un analista de escenarios. ¿Qué significa? Que nuestra función es conocer muy bien la organización internamente y verificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades que están afuera y que pueden impactar positiva o negativamente la organización, ¿no? Y en quinto lugar, yo diría que las relaciones públicas son importantes porque una de nuestras funciones básicas también es colaborar para que la organización tenga muy claro su propósito, sus valores, y que los propósitos y los valores sean diseminados
interna y externamente para que la gente conozca esa organización de verdad. Ahora, hay un problema, porque en la medida en que nosotros diseminamos el propósito y los valores, la organización tiene que comprometerse a cumplir eso y comportarse de una forma ética. Porque hoy, por el tema de la tecnología, por la cantidad de plataformas y acceso que tenemos a las informaciones, si la organización se comporta de una manera equivocada, no va a demorar 5 minutos para que esta información esté diseminada o viralizada, como se dice, en todas las plataformas posibles e imaginables. Entonces, nuestro trabajo es estar caminando junto con la alta dirección, principalmente en sus discursos, en sus narrativas, para que esa narrativa no sea una narrativa vacía. Entonces, yo veo, Cindy, que en los días de hoy, con tanta fake news, con tanta información falsa y con esa proliferación de canales, de plataformas, si la organización no es transparente y si no camina de una manera muy ética, tendrá muchísimos problemas. Entonces, todo ese entorno, todas esas dificultades pueden ser y deben ser manejadas por los profesionales de relaciones públicas. Definitivamente hay muchas razones para que las empresas cuenten con profesionales en relaciones públicas. Lo último que mencionó me gustó mucho y es verdad, porque de nada sirve que una organización, tal vez la número 1, cuente con relacionistas públicos si es que al final la empresa no hace las cosas bien, no actúa correctamente y no es coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, eso es muy importante. Quisiera resaltarlo, ¿no? Porque pasa en todos los lugares y muchas veces, ¿no? Los relacionistas públicos tenemos que demostrar, ¿no? Que somos éticos como profesionales y hablar directamente con esta alta dirección y decirle, mira, ¿no? Yo estoy aquí, pero quiero hacer las cosas bien, ¿no? Yo no puedo salir a dar un discurso o elaborar un discurso cuando realmente dentro de la organización se están haciendo otras cosas y fuera, pues estamos de repente queriendo decir otro. Entonces, sí es importante que los directivos, ¿no? Conozcan realmente qué tan importante es el trabajo del relacionista público y de qué manera, si es que eso se aplica como debe ser, pues las organizaciones pueden alcanzar innumerables objetivos institucionales. Ahora, ¿sabes qué, Cindy? Sí. Hay un tema muy interesante porque las empresas se quedan fascinadas, por ejemplo, con la sustentabilidad. Se quedan fascinadas con el tema de la diversidad, ¿no? Y dicen, no, vamos a hacer una campaña, vamos por aquí. Pero el papel del relacionista público es decir, señores, mucha calma. ¿Ustedes están preparados para que la empresa sea sustentable, sea sostenible? Porque hay un largo camino a caminar, o sea, hay un largo camino a percorrer. ¿Ustedes están conscientes de un plan de diversidad? Ah, sí, queremos más mujeres en los puestos de toma de decisiones. Perfecto. Pero ¿qué impacto ese plan va a traer a la empresa? Si la empresa es conservadora, la empresa es machista, la empresa compuesta 95% por hombres. Entonces, nuestra labor es mucho de hacer consultoría, de asesorar, porque ellos tienen muchas ideas, pero las ideas, para que salgan de la mente y del papel, necesitan
analizar inúmeras situaciones. Y uno de los problemas más importantes en América Latina, y yo, si tú te acuerdas de mis clases, es el Sí, tema de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional está relacionada a la cultura nacional. Si nuestros países son machistas, si nuestros países son paternalistas, si en nuestros países no existe meritocracia, ¿cómo implementar acciones, por ejemplo, de diversidad? Entonces, el cambio, hay que haber un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Y los cambios culturales, Cindy, son de largo plazo. No se cambia la mentalidad de una empresa de ejecutivos de la noche a la mañana. Entonces, en ese proceso de cambio es muy importante, es fundamental que el relacionista público trabaje mano a mano con la alta gerencia, justamente orientando, asesorando en cómo hacer las cosas y no hacer, como se dice vulgarmente, a la loca, ¿no? Por por impulso. hacer. Nada hacer por impulso, al revés. Todo tenemos que hacer con mucha justificativa, pensando que el plan tiene que dar mucho más, tiene que efectivarse y no puede ser un plan que no va a resultar en buenos resultados a la empresa. Totalmente de acuerdo. Hablando de países, Brasil, Perú, hoy en día encabezan estos países que de alguna manera tienen mayor cantidad de casos y muertos por lo de esta pandemia del COVID. ¿De qué manera nosotros, en este contexto, podríamos gestionar las relaciones públicas desde el gobierno o desde instituciones gubernamentales? El caso brasileiro es considerado el peor caso en el mundo, más que Estados Unidos. Primero, porque como hay un dicho que dice que el ejemplo viene de arriba, Sí. el peor ejemplo viene de arriba, que es el ejemplo del presidente de la República. Sí, el presidente de la República dice, eso no es nada, es una gripa, es un resfrío, todos nosotros vamos en algún momento tener COVID-19, tenemos que salir a la calle a trabajar. La gente mira el ejemplo de arriba y lo sigue Tal cual. en las demás capas de la sociedad. Entonces, y todos nosotros sabemos que es mucho más difícil convencer a la gente a hacer lo correcto que convencer a la gente a hacer lo equivocado. Entonces, el tema de Brasil es que tenemos un líder, tenemos un presidente de la República que no cree en la pandemia, ¿no? Entonces, si él no cree en la pandemia, la gente que está abajo, todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo doble, porque muchos escuchan a él y no a nosotros. Entonces, el esfuerzo del ministerio, de los médicos, de todo el equipo de salud, tiene que ser un esfuerzo doble para poder decirle a la gente, use mascarilla, no salga a la calle, o si hay que salir, lo mínimo necesario para que la gente pueda preservar vidas. Entonces, mi consejo es siempre mirar la comunicación como un proceso educativo y que las organizaciones privadas cuiden, tengan toda la atención a su personal. En segundo lugar, viene toda la parte pública, la parte gubernamental, que debería existir y que yo sé que existe en muchos países protocolos bastante estrictos para la sociedad. Por ejemplo, el fin de semana yo conversaba con una amiga que vive en Santiago, en Chile.
En Chile todavía siguen en cuarentena y para que una persona pueda salir a ir al supermercado, a una farmacia o cuidar de una persona enferma, tiene que pedir un permiso a los carabineros para poder salir. En Brasil eso nunca pasó, nunca. La gente sale, va 2, 3 veces por día, por aquí, por allá, a visitar a alguien, como si no hubiera ningún problema. ¿Por qué? Porque no hubo un protocolo estatal, gubernamental, ¿no? Las empresas sí, las empresas se están protegiendo muchísimo a todos sus trabajadores. Por ejemplo, hay muchas empresas en Brasil que enviaron los computadores corporativos a la casa de los trabajadores. Una buena medida. Sí, inclusive una cosa que yo encontré bien entretenida, una trabajadora dijo, mira, ahora me duele mucho la espalda porque la silla que tengo en mi casa no es la silla De escritorio. que obedece protocolo ergométrico, por lo tanto me duele la espalda. La empresa mandó llevar la silla que ella utilizaba para, o sea, preguntó, ¿quiénes desean sus sillas de la oficina? Yo. Entonces la Todos. empresa envió las sillas para las casas de los trabajadores. O sea, entonces se nota que es una empresa que está cuidando de la salud de su trabajador. Eso debería ser un espejo, pero con mucho más detalles, para el ámbito público. O sea, Sí. cómo que el gobierno está educando y informando de una forma tan transparente. Para que tú veas cómo el tema de Brasil es tan complicado, que el gobierno empezó en un determinado momento a decir, no vamos más a dar todos los días las cifras de muertos. Y la gente dijo, pero ¿cómo? Queremos saber. Claro. Entonces se hizo un pool con medios de comunicación y ahora los números que salen todos los días no son los números del gobierno, sino que el pool de periódicos, de televisión, radio y otros medios de comunicación crearon un grupo y ese grupo entonces busca la información de muertos y de personas infectadas y de personas que lograran sanarse del virus, ¿no? Eso sí, y el gobierno dice, bueno, si ustedes quieren hacer, que lo hagan. No vamos a pasar los datos todos los días. Entonces, el caso de Brasil es justamente el caso al revés, todo lo que nosotros no deberíamos hacer. Por supuesto que yo así, como profesora y como profesional que fui durante muchos años en empresa, creo que todo eso debería partir del Estado, del gobierno. El gobierno tiene las líneas maestras, dice, mira, estados o departamentos y municipios, ¿no? Alcaldías. Y empresas privadas tengan sus protocolos. Pero todo eso debería ir desde arriba, cuando hay una mirada del gobierno de que la pandemia es una cosa seria. O sea, ya tenemos más de 110,000 muertos. O sea, es una gran ciudad, ¿no? De personas que fueron infectadas y que no hubo condición de salvar. Sí, los médicos dicen que si hubiera una participación positiva por parte del gobierno en información y también en mantener una cuarentena más larga para poder prevenir, muy probablemente el número de muertos sería mucho inferior, sería mucho menos gente, por lo menos la mitad, ¿no? Entonces, el caso de Brasil, uno tiene que ver por el lado de eso, no se debe hacer, los do y los don't, ¿no?
el caso de Brasil es don't, o sea, lo que no debemos hacer. Pero cuando uno mira las empresas, yo veo con bastante alegría que muchas empresas están cuidando muy bien de su recurso intelectual, capital, que son las personas. Existe todo un balance, ¿no? ¿Qué tanta diferencia puede haber desde la forma en la que se comunican entre las acciones del gobierno, ¿no? En el caso de Brasil, y cómo se viene de alguna manera comportando las organizaciones. No hay un equilibrio, sino es totalmente diferente. Sí. Profesora, la última pregunta. Usted que es investigadora, ¿qué recomendaciones podría darnos a los profesionales, a los relacionistas públicos, para hacer investigación precisamente en esto, en relaciones públicas? Hay una costumbre en América Latina, y eso yo ya tuve discusiones con investigadores de Estados Unidos. Hay una costumbre en Brasil, en América Latina, que cuando uno termina el pregrado, el alumno dice, gracias a Dios terminé, ahora voy a buscar mi trabajo y los libros en el cajón. Ni más los toco. Sí. No quiere terminar y no quiere más saber de libros, de estudiar. Y esa cultura de que yo ya aprendí en el pregrado y ahora voy a poner en práctica, tiene que cambiar. Porque además en el momento actual, donde las nuevas informaciones, nuevos conocimientos llegan de una manera tan rápida, una persona que terminó el pregrado en el año 2015 y ahora vuelve a la universidad, va a ver nuevos conocimientos y nuevos abordajes, teorías, investigaciones. Eso significa que la educación tiene que ser continuada. Uno no puede dejar de estudiar. Entonces, lo que yo recomiendo, y eso pasa mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el profesional termina la universidad, pero sigue participando, por ejemplo, de la PRSA, de la Public Relations Society of America, o de la IABC, o de otra institución, de la Global Alliance, porque siempre cree que nuevos conocimientos necesitan ser incorporados en su día a día. Entonces, mi recomendación es que el comunicador latino, y en especial el comunicador o relacionista público peruano, no piense que al terminar el pregrado ya terminó todo. No, al revés. La educación tiene que continuar con una especialización, una maestría, un doctorado, porque la única forma de tener teorías nuevas, tener conocimiento nuevo, es justamente aplicando en investigaciones empíricas, ¿no? Ir al campo, como se dice, investigar qué pasa en las organizaciones, qué pasa en el gobierno, qué pasa en la sociedad, qué pasa en las comunidades. Y ese resultado es savia nueva, ¿no? Es conocimiento nuevo que tiene que ser incorporado a la actividad diaria de todo comunicador. Y definitivamente, si es que hacemos investigación, vamos a tener evidencia, ¿sí? Como usted acaba de mencionar, de que algo se debe seguir haciendo o que no se debe seguir haciendo, que se debe cambiar. Y esto de alguna manera va no solamente a ayudar al investigador, sino también va a ayudar al grupo de profesionales, ¿sí? Puede ser un colegio profesional, o también a la misma sociedad, porque de alguna manera estas investigaciones van a permitir cambios, y hoy en día definitivamente se necesita esto. Sí, y otro comentario mío, bastante personal, es una vez, yo estaba en Estados Unidos y visité la PRSA, la Public Relations Society of America. Entonces, cuando yo me presenté, dije, mira, yo soy de Brasil, soy relacionista pública, soy profesora, etc.
Y era una señora, y esa señora dijo, ah, sí, yo conozco, yo sé que ustedes tienen una asociación brasileña de relaciones públicas que se fundó un par de años después de la PRCA, inclusive brasileños vinieron para conocer y todo. Y yo dije, sí, sí, existe. Y la señora completó, sí, pero también me contaron algo, que ustedes en la asociación se reúnen para comer. Y aquí en la PRCA nosotros nos reunimos para investigar y estudiar, ¿no? Y yo encontré que la señora tenía toda la razón, porque yo participé de la Asociación Brasileña durante años y años, y nuestros encuentros eran con cafecito, con galletitas, a contar lo que uno hacía por aquí, por allá, pero nunca hicimos una investigación en conjunto. Entonces, en América Latina, las asociaciones tienen un carácter mucho más social que de estudios. Y académico. Exactamente. Entonces, lo que yo te diría, como tú eres sabia nueva, como tú eres joven y está muy determinada en difundir las relaciones públicas, que tú empieces a formar grupos de personas que tengan interés en investigar, pero investigar desde una perspectiva de una investigación científica seria y traer resultados de investigaciones para que justamente sean incorporadas nuevas técnicas, nuevos conocimientos que puedan avanzar en nuestra práctica diaria. Desde luego que sí, lo voy a tomar en cuenta porque realmente como comunicadora, como relacionista público, yo considero que hay muchas cosas en las que uno puede ayudar. Y si está la disposición, hay conocimiento y hay ganas, pues se pueden lograr muchísimas cosas, profesora. Gracias a usted por su tiempo, nos ha compartido información muy valiosa que todos los profesionales vinculados a las relaciones públicas, a la comunicación debemos saber. Nuevamente, le doy las gracias en nombre de todo el equipo de Feedback Comunicación Empresarial y esperamos contar con usted próximamente. Sí, bueno, yo solo tengo que agradecer por la oportunidad y por estar un poquito más cerca de mis alumnos, exalumnos y profesionales peruanos. Es siempre un placer hablar de una actividad que uno ama, que hace con pasión, eso es muy importante. Y estoy a tu disposición para continuarmos nuestra conversación en una otra oportunidad. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Cindy.